En el programa de hoy daremos a conocer un tema que está causando grandes daños a la economía nacional: el contrabando de productos agropecuarios. El contrabando de productos agrícolas en Guatemala representa un alto riesgo para el país, no solo por los más de 8.000 millones de dólares que el Estado deja de percibir, sino más grande aún por el riesgo de adquirir enfermedades y plagas que puedan poner en peligro la salud y la producción nacional. En Guatemala, el contrabando de productos agropecuarios se ha incrementado considerablemente en lo que va del año 2016. Huevos, pollo faenado, gallinas, cerdo, ganado en pie, productos lácteos, hortalizas, granos básicos y agroquímicos son algunos de los productos que diariamente ingresan ilegalmente por los límites fronterizos, especialmente de México, El Salvador y Honduras. La actividad agropecuaria guatemalteca contribuye con el 23% del Producto Interno Bruto, en un país donde más del 60% de la población vive y trabaja en el área rural. El problema del contrabando puede ser un detonante peligroso, ya que parte de la defraudación fiscal que se genera, las fuentes de trabajo son inestables, se vulnera la seguridad alimentaria y se pone en riesgo la sanidad agropecuaria del país. Según datos proporcionados por la Cámara del Agro de Guatemala, se estima que anualmente ingresan ilegalmente al país productos equivalentes a 1.300 millones de quetzales, por lo que consideran de urgencia nacional implementar de inmediato la Política Nacional contra el Contrabando y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Aduanas. Creemos que no solo se está dañando el empleo a nivel nacional, sino que también estamos en un problema de seguridad, de bioseguridad, por los alimentos que están entrando de México sin ningún control. Según la información de la Asociación de Avicultores de Guatemala, ANAVI, el sector avícola guatemalteco genera más de 280,000 empleos de forma directa e indirecta, con una población avícola de aproximadamente 25 millones de aves. Genera el 60% de la actividad pecuaria del país, con una contribución del 8% al Producto Interno Bruto agropecuario y el 2% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. En el tema de pollo siempre hay ingreso de contrabando, principalmente porque a la hora de ser contrabando pues no está afecto al IVA. Entonces de entrada tiene 12% menos de costo, ¿verdad? Se vino a acelerar más con el tema de la devaluación del peso mexicano, que hizo más atractivo la compra del producto de México. Pero el problema real que nos preocupa de sobremanera es lo sanitario. Ese es el riesgo más grande, porque regularmente todos los productos que entran por la frontera y por los puntos ciegos, regularmente vienen sin ningún control sanitario. Eso sí es un riesgo muy grande para la salud de la población humana, ¿ya? Porque al no tener ningún control sanitario, no se puede decir pues que este producto es apto para el consumo humano y el riesgo es muy grande. Entran jaulas que probablemente estuvieron en muchas granjas en el país mexicano, y México tiene la problemática de la influenza H7N3 que Guatemala está libre de. Pues al no estar afectos al IVA, ellos tienen un 12% menos de costo y por ende pues, pueden vender abajo incluso del costo de la producción nacional. De hecho, han desaparecido granjas, ¿no? Han desaparecido granjas por los precios que ha entrado el pollo de México. A los precios que ha entrado no es ni el costo de producción nacional. Otro de los sectores afectados por el contrabando es el sector que produce granos básicos. Según personeros de la Asociación Guatemalteca del Arroz, Arrozgua, el sector arrocero también está siendo víctima de este flagelo, afectando a miles de personas que directa o indirectamente viven de la actividad arrocera. El contrabando de arroz hacia Guatemala ingresa principalmente del lado de México, de las fronteras que tenemos con México. Hay una cantidad un poco menor que ingresa procedente de El Salvador, en algunos casos también de Honduras, pero es el contrabando procedente de México el que más afecta a los guatemaltecos, principalmente a los productores de arroz y a la industria. Si lo vemos también desde el punto de vista del consumidor, los precios para el productor nacional tienden a disminuir
y al disminuir pues no se está incentivando esa producción nacional. Entonces, si aproximadamente calculamos que es un 15%, porque dicho arroz viene sin ningún control fitosanitario, calculamos que son alrededor de 22,000 quintales los que ingresan, y eso nos lleva a 260,000 quintales. Podemos decir que el fisco está dejando de percibir alrededor de 14.6 millones de quetzales anuales solo por concepto de IVA. Y a eso debemos agregarle que el arroz, si ingresa pagando los aranceles correspondientes, deberá de pagar lo que está ingresando alrededor de 30 millones de quetzales anuales. Eso nos lleva a una evasión entre IVA y arancel de 44 millones de quetzales anuales. Tenemos un número alto de ingreso al país que no paga ningún impuesto, que es de contrabando. Ese arroz sale al mercado, a consumo nacional, con precios mucho más bajos. Ese es un arroz que no lo puede vender la industria a la que yo le entrego los arroces que produzco. Entonces, la industria se va a limitar para comprar a los productores nacionales. Definitivamente que si esto aumenta mucho más, nosotros vamos a tener problema para vender arroz en Guatemala o para participar de este contingente del cual tiene que entrar legalmente, ya que estamos también trabajando contra la producción nacional de los Estados Unidos, que es el proveedor a la industria. Nosotros hemos hecho con Arrozgua, también en unión con la Policía Nacional Civil, hemos hecho control de carreteras, hemos detenido mucho arroz. Arrozgua realmente solicita y necesita que las autoridades participen activamente en el control del contrabando. Este contrabando no es solo de arroz, hay otros productos de consumo básico como el maíz, el frijol, los huevos, que también se ven afectados. Entonces venimos a hacer un conglomerado de industrias nacionales, que tenemos atrás a productores nacionales que nos hacen necesaria la participación del Estado como ente regulador, como un ente encargado de cobrar los impuestos tal como debe ser. Y por lo tanto es necesario que ese Estado apoye a las comisiones contra el contrabando, a los trabajos que hacen las cámaras para evitar el contrabando, y desde luego que de esta forma va a estar incentivando también el empleo. El gremio arrocero genera directamente aproximadamente 20,000 empleos y unos 100,000 empleos indirectos, y esto nos lleva a ser una industria muy importante en el país. El sector porcícola es otro de los afectados por el contrabando. Según cálculos realizados por la Asociación de Porcicultores de Guatemala, APOGUA, semanalmente ingresan de contrabando más de 40 camiones que transportan aproximadamente 3.200 cerdos vivos. Con un hato nacional de 600,000 cerdos y la generación de más de 70,000 empleos directos, las amenazas al sector son muy alarmantes, no solamente porque ponen en riesgo el patrimonio de los productores, sino también por el riesgo sanitario del hato porcino, el cual en el mes de julio será declarado libre de peste porcina clásica, lo que permitirá a Guatemala exportar a nivel internacional material genético y productos derivados de la especie. Nosotros pensamos que el contrabando de cerdo mexicano a Guatemala tiene varios factores. Al principio fue un rebalse para mantener el precio interno de ellos como país. En segundo plano fue la devaluación tan drástica del dólar que tuvieron ellos a principios del año y a finales del año pasado, que lo que significó fue una ganancia en el cambio de quetzal a dólar y de dólar a peso, que pudiera hacer que tú no le ganaras en el producto, pero en el cambio de moneda tú ibas a ganar bastante. Entonces eso motivó a que se incrementara más de lo normal el contrabando. Y el tercer factor importante es que Estados Unidos y Canadá invadieron México con cerdo barato porque a ellos les dejaron de comprar otros países como Rusia y China. Entonces el cerdo mexicano fue, por decir así, como suplantado por el cerdo estadounidense o canadiense, y ese se nos vino a nosotros a Guatemala
porque no tenían ellos otra válvula de escape hacia dónde sacarlo, ¿verdad? Hemos mantenido una sanidad por años, por mantenernos ahí. Y México no es así, digamos, México al querer crecer ha comprado cerdos de otros países con los cuales ha jalado enfermedades de esos países hacia donde están ellos, y muchas enfermedades son sumamente peligrosas porque son un riesgo para la producción. Entonces, cuando traen cerdo de este tipo, estos cerdos se convierten en portadores. Algunas veces vienen enfermos y la gente los compra enfermos, o a veces vienen portador sano, que lo que hacen es enfermar a las producciones en el paso cuando van tirando sus excretas en el camino, ¿verdad? Pero sí es sumamente peligroso, principalmente con virus. Yo considero que el consumidor es un consumidor habitual, suele ir a los mismos lugares donde efectúa sus compras. Entonces, lo mejor que puede hacer es preguntarle a su carnicero de confianza, a su tienda de confianza, y asegurarse él personalmente de que la fuente de su proteína de cerdo es de cerdo nacional y no de contrabando, ¿verdad? Ellos deben ser los primeros creyentes en comprar nuestro cerdo nacional y no el contrabandeado, porque si no están ellos siendo parte de esta estructura de contrabando, ellos son los que están fomentando el contrabando. Igual el consumidor debe asesorarse y preguntar, porque si no, indirectamente está contribuyendo al contrabando. Si hay contrabando, obviamente alguien no está haciendo su trabajo o no está siendo efectivo. En este tema, como el contrabando, no valen las buenas intenciones, no valen los buenos planes, tenemos ya montado todo un proyecto. Aquí solo hay una pregunta que hacer: si hay contrabando, está fallando lo que estamos haciendo. Creo que las autoridades tienen el firme propósito de cambiar el rumbo del país. No la tienen fácil, pero también el sector privado está anuente a ayudar y a contribuir. Lo importante es que esas intenciones las hagamos en hechos reales, en acciones reales, y sobre todo por la repercusión negativa que tiene el contrabando. Al revertir este proceso, lo que vamos a ver es una contribución positiva, y es donde el gobierno ha dado señales de que por ahí quiere ir. Al menos es lo que percibimos de las autoridades con las que hemos contactado. Lo que necesitamos es que materialicen efectivamente eso que han planteado. Siempre relacionado con el contrabando, una de las actividades ilícitas que más daño puede causar a los productores agrícolas y a la salud de los humanos es el contrabando y la adulteración de productos agroquímicos, con una pérdida, según la Asociación del Gremio Químico Agrícola, Agrequima, de por lo menos $15 millones en impuestos para el país. Entra mucho contrabando desde Honduras y de México de producto que no declara al fisco, y eso sí genera una competencia desleal hacia la industria. La industria agroquímica genera alrededor de 1.200 empleos directos y 10.000 empleos indirectos. El contrabando y la adulteración de estos productos afectan por lo menos a 1.9 millones de personas en contacto directo. Pues la verdad es que un producto contrabandeado o adulterado afecta mucho al agricultor al final de la historia, porque el agricultor no sabe lo que está comprando, no sabe si es un producto que ya está vencido, no sabe si es un producto que está adulterado, no sabe si el producto realmente contiene lo que él cree que está comprando. Y al final de la historia lo que sucede es que perjudica y daña directamente los cultivos del agricultor, ¿verdad? Entonces se han perdido varias cosechas de los pequeños agricultores por estar utilizando este tipo de productos. Lo más preocupante de este problema no es solo la evasión fiscal. El problema más grande es que el productor está gastando en productos adulterados que no contienen las fórmulas adecuadas para incrementar la producción. Lo más preocupante de este problema es que los daños pueden transmitirse directamente a las personas que consumen los productos, ya que los residuos de agroquímicos no controlados pueden venir incorporados en las frutas y las verduras, afectando directamente la salud de las personas, pudiéndoles ocasionar incluso la muerte. Es que al final de la historia se pone en riesgo la inocuidad de los alimentos. Es un daño
bastante severo para el resto de la población. Imagínese usted estar comprando cebollas, lechugas, que sabe Dios qué agroquímico le aplicaron. Los departamentos con mayor índice de productos agroquímicos de contrabando son Huehuetenango, Petén, Izabal, Chiquimula, Chimaltenango y Coatepeque. Como conclusión podemos comentar que cualquier acción promovida de los sectores público o privado no será suficiente hasta que el propio ciudadano como usted y como yo pongamos mucha atención en los productos que compramos. Consumiendo productos nacionales, hacemos patria, generamos empleos y preservamos la salud de nuestros habitantes. Ya volvemos.